que sus ídolos, en este caso fútbol, están bien. Para efectos, este es el electrocardiograma de su queridísimo, muy bien amado jugador del Millonarios, ¿cómo se llama? Falcao, exactamente. ¿Qué? El tigre. Bien. ¿Qué manejo requiere? Ninguno. James. Falcao está súper bien. Era una obra de cardio sinusal con trastorno de la despolarización. Porque es un deportista de alto rendimiento. Y lo que a ustedes les tiene que llamar la atención es básicamente que tiene diferentes tipos de ondas que no son para una patología que sea completa como tal. Hemos visto siempre que para que hablemos de que hay una derivación que tiene una patología, en dos derivaciones contiguas debe de haber la misma onda. Miren que no están derivaciones contiguas como tal. ¿Listo? Vámonos a este. Pero es porque las tres son de diferentes formas. Porque son de diferentes formas, exactamente. Y también toca tener el contexto del paciente. ¿Listo? Bien, este electrocardiograma, ¿está bien tomado o está mal tomado? Está bien tomado. Digo que bien. A ver, está negativo. ¿Cómo está la estandarización? Ancha. Está ancha, llama la atención porque está ancha y está en 25 y 10. O sea, este electrocardiograma hay un 95% de probabilidades que tenga algo anormal. ¿Por qué? Porque esta estandarización está ancha, tiene el tamaño que debe tener, pero está ancha. Algo pasa. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Intenten darle un diagnóstico con base en lo que han aprendido. Tiene un bloqueo. ¿En qué te basas para hablar de un bloqueo? El intervalo PR. Y las, la del número de espera. Los largos que están en los espacios, nosotros enseñamos en electrocardiografía. El cono. B1, B2. Los intervalos R y R están irregulares, pero ¿Qué? cuando están irregulares, ¿qué buscamos para saber si es una fibrilación auricular? La onda P. ¿Tiene ondas P antes de cada complejo QRS? Sí. Sí, o sea que tendría una arritmia sinusal de tipo respiratorio. No me importa. Les dije que hoy les iba a dar fútbol. Adivinen de quién es este ritmo. Sí, es Valka. Forma semántica. Este es. De cuadrado. ¡Ey! Este es un electrocardiograma de Holter de Ana Rodríguez después de que picó y metió un gol. El estado basal de James es como que te marcaba, que debe mantener un radical. Pero una vez picó, hizo su gol, estaba contento, pues hizo un ritmo fuera de lo común. Corrió mucho, entonces para él esto casi sería como si hiciera una taquicardia, es una taquicardia, pero nosotros sabemos que ellos no tienen realmente taquicardias en forma porque manejan frecuencias cardíacas muy bajitas. Entonces el hombre hizo inspiración, la frecuencia cardíaca aceleró, expiración, la frecuencia cardíaca disminuyó. Entonces eso es lo que quiero de ustedes. ¿Saben qué es lo difícil como tal de este curso? Que muchas veces no tienen el contexto. Me duele el pecho, consultó por disnea, tiene fiebre, consumió psicoactivos, no lo sabemos. La idea es coger el electrocardiograma, pegarle nuestra propia interpretación y después escuchar al paciente. ¿Listo? Así podemos sacar conclusiones. Muy bien. Ya hablamos de fútbol. ¿Ya comenzó el partido? Está a las 7. ¿Están a las 7? Sí. No, pues te quedará con Bueno, nos habíamos quedado en esto, ¿no? Sí. Sí. ¿Fue en este? Listo. Sí. Entonces volvamos a repasar esta diapositiva, la fase evolutiva del infarto agudo del miocardio con elevación del ST. El que tiene elevación del ST, ¿se tromboliza o no se tromboliza? Sí. Dependiendo de la cantidad de estrellas. ¿Cuántas? 7. Hasta 2. ¿Con qué lo trombolizamos? Con tenecteplasia. Tenecteplasia. ¿De cuánto viene una polla de tenecteplasia?
Es una. Por la mañana debe estar ahí rebuscándose en la pantalla. Hasta 12 horas. Es una genética de IDSC. ¿En cuánto tiempo lo pasas? Menos de un minuto, apenas el 10% del medicamento, porque en ese minuto te das cuenta si el paciente te va a hacer reacción alérgica o va a haber una hemorragia aguda. ¿Listo? Para aplicar tenecteplase, ustedes tienen que tener en mente que los pacientes tienen unas contraindicaciones absolutas y relativas. Y cada uno de los ítems son más de 8 ítems para cada paciente. Que ustedes, a no ser que trabajen en una unidad de cuidados intensivos o sean emergenciosos, se sabrían los 8 ítems pues, de pies a cabeza y es bastante complicado. Pero uno de los ítems absolutos sería haber tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular en menos de 3 meses que haya sido el tipo hemorrágico. Si el paciente le pasó eso, obvio no lo trombolismo. 2, que tenga una emergencia hipertensiva y que ustedes no tengan acceso a un TAC. Y como no tienen acceso al TAC, a pesar de que están sospechando un accidente cerebrovascular isquémico, pues no tienen un TAC que les evidencie si es un sangrado o si es una isquemia, entonces no lo trombolismo. Es preferible que lo remitan a una institución donde le puedan tomar el TAC. Pero sí, Pero la primera, solo ¿cuál era? sí está La en ventana. primera. Si no está en ventana, Sí, es una CB. no puede. ¿Cuánto tiempo es la ventana como para un accidente cerebrovascular de tipo isquémico? Si sabes que 3 horas y media a 4 horas máximo. ¿Y cuánto es el tiempo de ventana para una trombolisis pulmonar? Hasta 14. Pero como que si estabas contándole a ella cuánto es el tiempo de ventana. ¿Hasta cuándo? De 14 a 21 días podemos trombolizar un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque está en el sitio mejor ventilado del cuerpo. Saben que un trombo puede tapar una de las arterias pulmonares, pero hay cientos de arterias pulmonares y vasos pulmonares que suplen ese vaso. Entonces por eso el paciente se demora un poquito en comenzar síntomas. Entonces lo que pudo haber comenzado hace 21 días se puede manifestar el día de hoy con dolor torácico, hemoptisis, disnea o un desvanecimiento simplemente, y que ustedes tomen un electrocardiograma y el paciente le encuentre S1Q3T3. ¿Qué es S1Q3T3? Lo que encontraría uno en un paciente con un tromboembolismo pulmonar agudo. Es decir, que haya una S profunda en la derivación 1, que haya una Q profunda en la derivación 3 y que haya una T negativa también en la derivación 3, que sea profunda. Eso es un signo de tromboembolismo pulmonar. Y finalmente, que le pidan un dímero y les dé más de 5. Eso es súper aclarador de que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces, este paciente, como lo habíamos hablado la semana anterior, tiene un electrocardiograma que estaba normal de un momento a otro, opresión retroesternal, molestia en el cuello, miembro superior izquierdo, disconfort en región interesternal, simplemente sufrir. Y ¡pum! Le toman un electrocardiograma que muestra un supradesnivel del ST. Hasta aquí no hay presencia de Q ni hay presencia de negativización de la T. Avanza un poquito el tiempo, las horas debe tener unas 2 horitas o 3 horitas, el supradesnivel sigue persistente, ya empieza a sumarse la onda Q de necrosis como tal, que se vuelve más profunda, y ya empieza a sumarse también una negativización de la onda T. Hasta este momento el paciente ya debe tener mucho más de 12 horas de iniciado el dolor. Aquí el paciente ya lleva una semana en que la onda T es muy negativa, es casi el tamaño del resto del complejo QRS, y la onda T está negativa, y después de una semana puede volverse nuevamente positiva la onda T, pero queda una Q que es bastante profunda y va a ser la cicatriz que le queda al paciente para evidenciar que tuvo una lesión aguda al corazón, que pudo haber sido un IAM con elevación del ST. Entonces, si el paciente les llega justo en este momento, aquí, ¿cuál es el examen para pedir? Troponina, pero tiene 82 años, entonces ¿qué le agrego ese examen? No, creatinina y GUN, para mirar que no tenga una insuficiencia renal, que es esperable en una persona adulta mayor. Y si llega y me sale con la creatinina en 2.1 y el GUN en 64, ahí le pido CFK y espero ver si está por encima de cuánto.
¿Cuánto sería el valor positivo para una CPK? De 25 para arriba se considera que el paciente está positivo para lesiones endoteliales. ¿Listo? Entonces, un electro normal, el 2 un super nivel del ST, la 3 ondas patológicas con necrosis entre las primeras 6 a 9 horas, puede persistir algo de superdesnivel. En el 4 inversión de la onda T y normalización del segmento ST en el 5, después de que ya han pasado varios días, y pérdida de la onda R 12 horas después del infarto como tal. Entonces, este podría ser el mejor de los ejemplos. En los primeros minutos, el supradesnivel del ST con una concavidad superior. La convejidad, cuando está convejo, es normalmente típico y característico de la pericarditis. En las primeras horas, entonces, vas negativizando una Q, la onda T se va volviendo negativa. En el primer día está más pronunciada la onda Q, la T sigue negativa, y a la primera semana quedamos solamente con una Q bastante grande, prominente, y una onda T que se llega y se normaliza como quiera. Y eso puede ocurrir aún sin intervención coronaria percutánea o sin que le hayamos dado carga isquémica. Hay muchísima gente que se infarta en la casa y están de buenas. Pues tienen una aspirinita, se toman una torvastatina, no, yo voy a ir al médico, eso está muy lleno. ¿Ah? Y eso como que les alivia un poquito de espasmo. Son pocos los que son de buenas. Localización de las lesiones. Entonces les tengo dos mnemotecnias. Unas mnemotecnias más fáciles de entender a la hora de llegar y ubicar uno las lesiones en las caras del corazón. Entonces, cuando un paciente le da un infarto en las derivaciones precordiales, decimos que el paciente está sanado. Mnemotecnia para superior, anterior y lateral. Y cuando el paciente tiene una lesión en la cara inferior, tenemos otra mnemotecnia dentro de esa, que es 23 de febrero, todos al suelo. ¿Listo? Entonces, septal nos habla de un supradesnivel o infradesnivel del ST en B1 y en B2, que es la cara superior. Aquí está comprometida la arteria descendente anterior. Ojo, que eso puede venir en pregunta de examen. ¿Listo? Ahí está comprometida la descendente anterior. Un supra o un infradesnivel en B3 y en B4 nos habla de un compromiso de la cara anterior. Y aquí también está comprometida la descendente anterior. En la lateral, que sería B5 y B6, constituye la lateral baja. Entonces, aquí hay compromiso de la circunfleja izquierda, de las diagonales, de las obtusas, de las marginales y de la descendente posterior. Y cuando el infarto se extiende un poquito más allá, B5, B6, 1 y ABL, que sería la lateral alta. Entonces, aquí ya hablamos de la circunfleja izquierda. ¿Por qué es importante esto? Cuando al paciente le hacen un cateterismo cardíaco, el hemodinamista que le hizo el cateterismo les va a decir tiene una obstrucción del 90% de la circunfleja izquierda. Entonces ustedes dicen, ¿y eso es donde se ve en el electrocardiograma? B5, B6, 1 y AB. Entonces uno dice, acá en la lateral, alta y baja. Entonces ya como que vamos a encontrar un poquito más de sentido. Y finalmente, 2, 3, ABF, que es 23 de febrero, todos al suelo. Entonces, es un compromiso de la cara inferior, la cara más extensa del corazón. Y aquí está representada por la coronaria derecha y la descendente posterior. Entonces, ustedes les dicen, uy, ese paciente tiene una oclusión del 100% de la coronaria derecha o de la descendente posterior. Ustedes de inmediato dicen, se le infartó. La cara más extensa del corazón tiene un infarto extenso. Ojalá el sensible pueda servir como tal. Entonces, aquí les tengo una representación de qué nos importa y dónde está localizado todo en el electrocardiógrafo. A no ser que sean como el electrocardiógrafo con el que inicié mis estudios de electrocardiografía, que lanzan una sola tira de este ancho, ¿no? Todos los electrocardiógrafos en la actualidad de cualquier servicio les van a tirar este tipo de electrocardiograma. ¿Listo? Donde está 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF,
B1, B2, B3, B4, B5, B6, prácticamente todos son así. Donde tú trabajas es así. Exacto. Si ustedes miran, le dejé A, B, gris, y el gris simboliza la cola de ratón. ¿Para qué le sirve al ratón la cola? Para nada, para que lo pisen, para que lo casen, para que se jodan, me perdón la expresión. Entonces, A, B, la cola de ratón no nos sirve para absolutamente nada, excepto para saber si el veneno está bien tomado o mal tomado. Y si cuando empezamos a hablar de infarto, isquemia y necrosis, están esos componentes acá. Si no fuera porque esto lo tomamos solo en consideración, porque todo es negativo en esa derivación, aquí tendríamos un QS, que es una necrosis, tendríamos una T negativa, que es una isquemia, y podría haber un supra del nivel del ST, que es un infarto con elevación del ST. Pero como es ABR, ahí nada vale. Pero ese es el punto de referencia que ustedes tienen para a partir de empezar a buscar las patologías desde cuando comienzan así en el pre-GIM bebé. Luego vendrían, como las veríamos en el electrocardiograma. ¿Cuál es la cara inferior? 2,13 y ABF, 23 de febrero, todos al suelo. Entonces está representado en 2, en 3 y en ABF. Entonces ustedes, yo llego y les digo, díganme que ven en la cara inferior, hámenme de esas 3 derivaciones como tal. Luego vendría la cara septal. ¿Dónde está septal? B1 y B2. Dijimos que en las derivaciones precordiales, si el paciente sufre un infarto o un miocardio, está sanado, ¿no? Entonces B1 y B2 es la septal. La anterior es B3 y B4. Y la lateral baja sería B5 y B6. Y la lateral alta sería B5, B6, 1 y ABL. Como que 1 y 2. 2 es parte de la cara inferior. Bien, entonces así tal cual es como ustedes van a tener que interpretar este tipo de electrocardiograma. Entonces aprovechemos este electro. ¿Qué eje tiene? Tiene un eje normal. No tenemos un dedo largo porque normalmente debe venir esta tira, este trazo de electrocardiograma más un 1, 2 y 3 largos que deben durar por lo menos 30 cuadritos, es decir, no menos de 6 segundos. Ustedes podrían decirme si es regular o irregular. Regular. ¿Qué ritmo sinusal? Tiene onda P antes de cada complejo QRS. ¿El paciente tiene bloqueo de rama derecha o izquierda? ¿En qué derivaciones lo veo? B1, B2, B5, B6. ¿Qué buscaría en un bloqueo de rama derecha o izquierda que tenga un bloqueo de derecha o izquierda? Las orejas y el cuerpo. No, tienen algo más en común. Por eso siempre les he dicho, ¿qué tienen en común B1, el bloqueo de rama derecha y el de la izquierda? Son como el yin y el yang. Cuando se unen, ¿cómo se ven? Más anchos. Entonces, aquí yo no puedo decir que tenga un bloqueo de rama derecha o izquierda porque el complejo QRS está estrecho. Pero ¿qué busca un bloqueo de rama derecha? ¿Qué busca en B1 y en B2? ¿De qué? De la derecha. Bloqueo de rama derecha. Las orejas de conejo. R, S, R'. ¿Y en B5 y B6 qué busca? No, ¿qué comen los conejos? Zanahoria. Entonces busco una S ancha o mellada. Entonces, en un bloqueo de rama izquierda, ¿qué busco? En B1 y en B2. Primero, que el complejo QRS sea ancho. Segundo, que haya un QS, el cono del helado. ¿Y qué busco en B5 o en B6? El helado, el cono de ese helado. ¿Listo? Entonces, veríamos un QS que puede ser parecido a este, y una R alta, ancha o mellada que no la tenemos ahí, o también la podemos encontrar ocasionalmente en la derivación 1. ¿Listo? Bien. ¿Tiene bloqueo de primer grado? ¿Por qué no? ¿Tiene bloqueo de segundo grado? ¿No? ¿Por qué? No, si esa respuesta me llegó al alma. Porque el COVID, Porque porque no se ha separado. ¿Ah? Porque no se ha Un intento separado. lo que es no se ha prolongado y ha desaparecido un complejo QRS. ¿Por qué no tiene un
1 y 2? Porque no hay desaparecido URL de la pesca. Porque no hay más ondas P que complejos URL. Que los intervalos PR sí están regulares a pesar de que no es. ¿Y por qué no hay un bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Estaría muerto. ¿Por qué estaría muerto? Los que te llegan vivos, ¿qué? Ah, por eso. Pero entonces, ¿qué característica debería tener este electrón bloqueo de tercer grado? No, el primero, más importante, ¿dónde está manejando el nodo eléctrico? En el auriculo ventricular. En el tabique interventricular, o sea que cuánto va a tener de frecuencia cardíaca por debajo de 40. Exactamente. Bien. Uf. Ah, uy. Se ilusiona. Entonces, un infarto agudo con elevación del ST. Aquí tenemos dos características. Puede haber unidad del nivel del ST, que es el infarto subagudo, y un infarto con elevación del ST, que es el infarto agudo del miocardio. Si ustedes ven ese paciente, pues lo primero que toca averiguar es cuánto tiempo lleva y lo segundo que toca hacer es darle una carga antisistémica. Repasemos la carga antisistémica. Hasta 300 miligramos. Ah, lo pidió. ¿Cuánto? Ah, no sé. 75 miligramos. 300 miligramos. Atorvastatina. Atorvastatina. ¿Cuánto? Esa es la dosis de carga. ¿Cómo que ni idea? Si te llega un paciente infartado, ¿qué vas a darle? Tienen que irse acostumbrando a esta dinámica porque es una rutina. O sea, para todos los pacientes del planeta, y ojo con esto que les voy a decir, aplica para los que tienen infarto agudo al miocardio como para los que no lo tienen. Es decir, el paciente que ingresa con dolor torácico. ASA, 300 miligramos, o sea, 3 tabletas. Clopidogrel, 300 miligramos, o sea, 4 tabletas. Atorvastatina, 80 miligramos, es decir, 2 tabletas. Enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso. Y le damos gastroprotección. Que el paciente salió con electro normal y que salió con troponina negativa. Súper. Ay, pero yo todo eso que le di, pues de pronto le haga gastritis. Ojalá no le sangre el estómago. Pero esa es la rutina, eso es lo que ustedes deben dar. Ah, pero y si no fue infarto, no importa, es el protocolo, así está institucionalizado alrededor del planeta, entonces tienen que aprendérselo de memoria. Cuando el paciente llega a una emergencia hipertensiva con órgano blanco corazón, pues el nitroglicerina ayudaba a subir la talla, entonces le provocaba que bajara un poquito la presión y disminuía el dolor. Entonces es que vean, hay dos cosas que se dejaron de hacer, pero porque se dejaron de hablar de ellas. Uno, se le daban a los pacientes un poquito de laxantes para que no hicieran esfuerzo, porque se suponía que cuando hacían un infarto agudo al miocardio podrían quedar con una angina inestable. Al más mínimo esfuerzo, alzar el brazo o tirarse un pedito, perdón la expresión, podía llegar y darle otra vez un dolor anginoso. Pero eso más quedó mitificado que cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo otro que se dejó de dar y así no estoy de acuerdo? No, benzodiazepinas. Si a mí me da un infarto agudo al miocardio, yo quedo ansioso, yo quedo vuelto una nada, mi madre, me voy a morir de pronto. Me quitaron el dolor, pero no significa que pasó el peligro. ¿Y qué libero cuando estoy ansioso? Catecolaminas, y si libero catecolaminas puedo terminar haciendo un infarto más grande. Entonces eso es lo que se llama el síndrome de Takotsubo, que es cuando una persona libera catecolaminas por estrés o por un rayo, porque tuvo una sorpresa no esperada, y liberó tanta catecolamina que le generó un espasmo a la coronaria, y la coronaria después de hacer un cateterismo aparece completamente sana, pero el paciente se infartó y hace los cambios en el electrocardiograma. Entonces por eso, ceden a su paciente, tranquilícenlo. Con que ustedes lleguen y digan, no, no te preocupes, vas a estar bien. Yo les miro a ustedes tienen cara de posadolescentes, pero no van a quedar tranquilos, ¿no? Entonces se me parecen así como el doctor Poder, ya canoso y todo, pues uno dice, bueno, sí, de pronto, pero aparecen ustedes y me dijo que estuviera tranquilo, más no va a angustiar. Entonces denme una tabletica de lorazepam, alprazolam, clonazepam, cualquiera de esas, y van a ver que lo tranquilizan, lo estabilizan y el paciente se les puede recuperar más rápido mientras lo llevan al cateterismo, les ponen un reporte de troponina.
Eso se hacía antes y dejaron de hacerlo. Y hay que hacerlo. ¿Y qué otro mito dejaron de hacer, pero todavía sigue siendo real? El paciente que está infartado se queda quieto, orina en la riñonera, hace popó en la camilla, no se puede estar movilizando porque después de un infarto, ¿qué hace el paciente? Lo vemos cuando comenzamos a ver alteraciones de la onda P, arritmias. Entonces el paciente llega y dice, doctora, es que necesito orinar, yo no puedo orinar aquí delante de estas 6 personas. Y entonces se baja de la camilla, hizo la arritmia y pum, para el piso, chao paciente. Entonces eso es algo que hay que mantener. Entonces, cuando hablamos de infarto agudo al miocardio con el ST, hablamos de una elevación del ST en el punto J, que es donde termina el complejo QRS y donde va a comenzar el segmento ST en al menos 2 derivaciones contiguas. Hay otro ítem que es llamas del infierno, que es súper importante, es una elevación del segmento ST mayor de 2 milímetros en hombres o mayor de 1.5 milímetros en mujeres, particularmente en las derivaciones B2 y B3, en las precordiales. Y la otra que son las llamas del infierno, porque lo alejan a uno del cielo, lo acercan al infierno. ¿Cómo es que llamamos llamas del infierno? Eso, lo acercan al purgatorio, es una elevación del segmento ST mayor de 1 milímetro en otras derivaciones precordiales, pero que sean continuas. Entonces, este electrocardiograma, ¿qué eje tiene? ¿Cómo que eje? De eso, primero, siempre párenle. ¿Cómo así que el eje, doctor? ¿Está bien tomado o está mal tomado? ¿Está bien tomado o mal tomado? Según lo que estamos viendo acá, ¿cómo estaría esta estandarización? ¿Cómo que no sé? Se alcanza a ver que está ancha. Miren más de 3 cuadritos ahí y todavía no nos han mostrado las rayas del otro lado. O sea que hay algo mal en el electrocardiograma. ¿Qué ven que esté fuera de contexto en el electrocardiograma? ¿En qué derivaciones? En la B2, En B2, en B3, en B4, ¿algo más? ¿En B5? No, Y solamente se quedaron con el B1 que se les pegó como un esquirro en el ojo. Desde B1 está mal. En B1 tiene un supradesnivel del ST de convejidad. En B2 tiene un supradesnivel con convejidad superior. En B3 también tiene convejidad. En B4 está con convejidad también. O sea que este paciente, ¿qué tiene? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes dan? infarto de elevación del ST. ¿De qué derivaciones? ¿En ¿En dónde? Anterior y sectal. Anterosectal, exactamente. ¿Y cuáles son las comprometidas en la anterior y en la sectal? No, la arteria. Este paciente, ¿qué le van a dar de entrada? Azaclopiro, atorvastatina, enoxapaline, gastroprotección y senen, porque tiene un infarto con elevación del ST. Bien. Entonces tiene un infarto con elevación del ST. ¿Listo? Y aquí tiene un infradesnivel del ST. Miren que la estandarización, ¿cómo está? Está ancha, o sea que el electrocardiograma les dice que hay un 95% de chance de que haya algo mal. Y si miramos, sí, hay algo mal, hay un infradesnivel del ST que arranca desde B3, B4, B5, B6. ¿Cuáles son los compañeros de vida de B5 y B6? 1 y ABL. Y miren cómo está también el infradesnivel en 1 y en ABL. O sea que este paciente, ¿qué lesión tendría? Un infarto de cardiopatía. Un IAM sin elevación del ST, pero le pueden dar otro nombre. No, una lesión subendocárdica anterolateral alta o baja. Y
si miramos en canal inferior, díganme ustedes qué está pasando. 2, tiene un infradesnivel del ST. 3, está normal. Y ABL está normal. ¿Qué tendría en canal inferior? ¿Qué tiene un trastorno? ¿Un trastorno de qué? De la repolarización. ¿Listo? Entonces, a este paciente le doy carga antiisquémica. ¿No? ¿Por qué? Tiene un infradesnivel del ST. Acuérdense que el supradesnivel es la lesión aguda y el infradesnivel es la lesión subaguda. Igual le damos carga antiisquémica. Ahora lo que está discutido es, ¿le hago o no le hago tromboembolismo a un infradesnivel del ST? ¿No? Una lesión Endocárdica. El supradesnivel es la lesión subepicárdica. cara anterolateral, ¿qué? De canal anterolateral alta y baja. ¿Qué eje tiene ese electrocardiograma? ¿Y cuál es el último diagnóstico que me hace falta? Si me lo contestan ya, pues debo ir 10 minutos antes a ver el partido. El último diagnóstico, ¿cómo así? Comienza contando 10, 9, 8, Unidad de responde. 7, Supradesnivel. 6, Lesión endocárdica 4, con. 3, No, ya, pero. Bueno, Dos. diga, pero de notar. 1, No entendí. 0. Me dijo la prensa. Este es el curso de las raras. Voy a quitar el término, raras no. Exóticas. Bien. ¿Se acuerdan que yo les enseñé un tip de electrocardiografía avanzada? ¿Cuál era? Del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo vemos? No, sí, 10 minutos después. Si en 1 el complejo QRS es positivo y en 3 es negativo, si la R de ABL mide más de 11, tiene un crecimiento del ventrículo izquierdo sin necesidad de hacer el resto de cosas. Uno positivo, 3 negativo y duda. Y la R de ABL mayor de 11. ¿Listo? Ustedes saben que siempre decimos, a ver, crecimiento de ventrículos. Lo segundo, si es derecho, digamos que buscamos una P picuda en canal inferior, los 3 ABF. Y el tercero, 7 que son los más frecuentes, es que si sumamos la R de B1 más la R de B2, que nos dé más de 27. Aquí la R de B1 mide 3 y la R de B2 mide 6. No nos daría para un crecimiento del ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo, eje, derecho, izquierdo, normal o extremo, cumple. 2. Que la R de ABL mida más de 11. Mide más de 11. Y 3. El índice de Sokolov. Que la R más larga entre B5 y B6 más la S más larga entre B1 y B2 nos dé más de 35. ¿Cuál es la R más larga entre B5 y B6? La de B5. Entonces mide 5, 10, 15, 16, 17, 18. ¿Y la S más larga entre B1 y B2? 5, 10, 15, 16, 17 y 18. 18 más 18, 36. O sea que tiene crecimiento el ventrículo izquierdo. Pero nos podíamos haber ahorrado todo si llegamos y decimos positivo en 1, negativo en 3 y la R de ABL mayor de 11. Bien, entonces ese es un infarto sin elevación del ST, o sea, una lesión subendocárdica. Pero ojo, aquí hay infradesnivel del ST. Listo, pero hay muchos infartos sin elevación del ST que salen con electrocardiogramas alterados. ¿Cómo lo vamos a aclarar entonces? Troponina. ¿Ok? Siempre. Adulto mayor, troponina más creatinina más MUN. Inyecciones, traumas, quemaduras, etc. No podemos pedirle CPMB. Tiene alteración de la función renal, no le podemos pedir troponina porque nos daña infartos positivos. Bien. Gracias, Sí, claro. Claro, nuestras amistades. Recordatorio. Este lo han visto en las redes. Si el
infarto agudo al miocardio, ese ter sonríe pericarditis porque tiene una concavidad aumentada. Entonces tiene que tener cuidado cuando remiten a estos pacientes porque pueden estar remitiendo una pericarditis como si se tratase de un infarto agudo al miocardio. Uno hace varios ejercicios, inclusive uno tiene siempre un lapicito en la bata, no un esfero, un lapicito, y cuando ustedes están con la duda, van hacia donde ven el suprarnivel del ST y pinten ojitos y se paran sobre esa onda y le colocan como si fuera la boca y hacen el ejercicio, es súper fácil. Si sonríe, es una pericarditis, si está triste, es un infarto agudo al miocardio y se ve súper fácil, es bastante frecuente como tal. ¿Ah? Vamos a hablar de las enzimas cardíacas. Si ustedes se van al rural, en el rural ustedes saben que van a tener muchas restricciones. Pueden ser novias del alcalde o novios de la odontóloga que está haciendo el rural. Puede pasar cualquiera de esos cuadros, o novio de un chinquero del pueblo. Cosas así. ¿Ah? También el gobernador indígena, ¿por qué no? Que montan en narcotoyotas. Pero ¿cómo no van a saber si mis impuestos pagan las narcotoyotas? Tenemos que ser parte del problema. Entonces, vamos a hablar de los marcadores más frecuentes. En un pueblo ustedes no consiguen troponina, pero consiguen CPK y CPK-MB. La CPK se hace detectable después de 3 a 8 horas, con un promedio de 6 horas después de que comienza la lesión en el corazón. La CPK-MB de 3 a 6 horas después de la lesión. Si logran tener una troponina, la troponina y sobre todo puede hacerse positiva después de 3 a 4 horas de iniciado el dolor torácico. Por eso es importante que ustedes pregunten cuánto lleva iniciado el dolor. La mayoría de gente llega después de 20 minutos de haber iniciado el dolor porque les da miedo morirse. Y si ustedes le toman una troponina tan rápido, ¿cómo va a salir señorita jefe? Negativa. Y entonces uno dice, no, tranquilo, usted no tiene nada, pase para la casa. Y mandaron a la casa un infarto. Y después vuelve, pero con el paciente ya muerto, buscando al médico que lo mandó para la casa porque dijo que estaba normal. Entonces, por eso, interrogatorio adecuado. ¿Cuánto tiempo lleva dolor? Y sean racionales. No alcanzan a completar el tiempo para pedir una troponina, dejen al paciente en observación hasta que complete las horas de que se pueda positivizar las enzimas cardíacas, porque si la toman de inmediato, el paciente sale negativo, el electrocardiograma no tenía elevación del ST, entonces el paciente se mejoró con lo que ustedes le dieron de carga antiisquémica, pero lo mandaron a la casa con una coronaria obstruida. La deshidrogenasa láctica y la TGO o aspartatotransferasa se pueden elevar entre 8 y 12 horas después de la lesión. Ojo, si ustedes les toca un sitio lejano que se ganan 9 millones de pesos porque es zona roja, pero les pagan juiciosos, puntuales, ese sueldito, entonces ustedes no van a tener ni CPK-MB ni troponina, van a tener una de estas. Y con una de esas, pues, ustedes tienen que esperar demasiadas horas para poder aclarar y están perdiendo el tiempo de ventana para poder aplicarle un trombolítico si tienen un suprarnivel del ST. Bien, el pico máximo de detección para la CPK es de 12 a 24 horas. Después de 24 horas ya no se eleva más. El de la CPK-MB a las 24 horas, el de la troponina hasta 24 horas y el de la deshidrogenasa láctica aspartatotransferasa de la deshidrogenasa 48 horas y la aspartatotransferasa, como es una prueba de función hepática que se eleva cuando los pacientes se infartan, puede demorarse en un pico máximo de 114 horas. ¿Cuándo vuelven a la normalidad? CPK y CPK-MB a los 3 a 4 días, CPK-MB 2 a 4 días y finalmente la troponina puede llegar entre 7 y 10 días, dicen algunos laboratorios, pero la última revisión, voy a cambiar esta diapositiva, dice que de 14 a 21 días para que la troponina se normalice. Inclusive se han encontrado un estándar aislado de pacientes pico que pueden durar hasta un mes con la troponina elevada. Entonces vuelven porque hubo reestenosis del stem o nuevamente se infartó en otra coronaria y tienen la troponina elevada y no es que sea una nueva elevación como tal, sino es la elevación vieja, por eso tenemos que tener este dato en mente. Y el paciente con deshidrogenasa láctica se demora 4 días y la aspartatotransferasa se demora hasta 10 días en volver a la normalidad. Les dejé de último la mioglobina.
La mioglobina la van a encontrar mucho en los puestos de salud o hospitales de segundo nivel donde vayan a trabajar. Están a 3 horas en burrito y a 2 horas en canoa, entonces ustedes necesitan llegar y decir, le regalan 9 millones de pesos, le ponen pelos a todo. Y la vacuna les cobra guerrilla, entonces les llegan 3 millones de pesos. Entonces, la mioglobina se eleva entre 1 y 2 horas después de la lesión. El pico máximo se alcanza entre 6 y 9 horas y se normaliza aproximadamente en 24 horas. ¿Por qué se las dejé de últimas? Porque ese es su plan B. Si no tiene ninguno de esos exámenes, pero tiene mioglobina, con esto se pueden ilustrar si el paciente tiene un IM sin elevación del ST como tal. Bueno, nos quedan 10 minutos. Tiempos de atención para un paciente con infarto agudo miocardio. Entonces, lo primero, 10 minutos después de que llegue el paciente a urgencias debe tener tomado e interpretado el electrocardiograma. Por eso nos estamos molestando tanto. Los internos en el San Juan de Dios, en la Clínica Central de Quindío, en el Hospital de Calarca, en el Hospital de Circasia, en el Hospital de Montenegro se demoran más de 25 minutos para interpretar el electro de un paciente que tiene un infarto agudo. No puede ser. ¿Ah? En la Sagrada sí, porque los ponemos a tomar el electrocardiograma. O deberías hacer tu rotación de internado en las clínicas Sagrada. No gracias porque te va a tocar trabajar mucho. Si trabajas mucho, aprendes más. Está bien. Háganlo bien. Segundo, 30 minutos, lo que se denomina puerta aguja, desde la llegada del paciente hasta la comunicación del medicamento con el agente fibrinolítico. Sí y solo si el paciente tiene menos de 12 horas de internamiento. Si tiene ya más de 12 horas, no piensen en fibrinolítico, denme carga antiisquémica y déjenlo en la ruta de hemodinamia para que al otro día le hagan el cateterismo cardíaco. Finalmente, 90 minutos, que es lo que se denomina puerta balón, que es desde la llegada del paciente hasta el inflado del balón en caso de que le tengan que hacer una corrección. ¿Listo? El de abajo no se cumple, pero es el estándar porque la mayoría de los hospitales alrededor del mundo tienen unidades de cuidados coronarios. Colombia tiene unidades de cuidados intensivos donde no hacen un carajo la mayoría de las veces y se demoran un montón de tiempo para poder que eso se cumpla. Y finalmente vamos a hablar de parecidos pero no iguales. Entonces, si ustedes ven, el perrito blanquito está muy parecido en su sonrisa y en sus emociones junto con el bebecito. Entonces son parecidos pero no iguales. Entonces, el primero, una repolarización precoz, que es después de que termina el complejo QRS y aparece esta muesca antes de la onda J. Es una pequeña muesca positiva generalmente al final del complejo QRS. Está muy relacionada con síndrome de muerte súbita. El paciente les puede hacer una arritmia ventricular fatal. Por eso, si ustedes notan esto, no importa que esté en una sola derivación, pero en particular nos dicen que ojalá la encontráramos en B4 o en B5. Infórmensela al intensivista o infórmensela al hemodinamista o al internista, al chapulín, al que esté cerquita, pero infórmensela a alguien, no se queden con eso en su conocimiento. La pericarditis aguda, el ST tiene una concavidad superior, ¿listo? Normalmente lo vemos en casi todas las derivaciones, menos en B1 y en ABS. Hay una depresión del PR y la T es negativa una vez se normaliza y viene acompañado siempre del frote pleural. Les digo que soben el cabello y este sonido que escuchan es lo mismo que van a escuchar en sus fonendoscopios, en sus ojivas. Ese roce que se siente cuando ¿cómo les diré? Menos mal lo he escuchado porque no lo puedo interpretar. La hipercalemia saca ondas T hiperagudas, pero son muy picudas o pueden estar extremadamente planas, lo que nos confundiría con una isquemia. Y el síndrome de Brugada, que se asocia con muerte súbita. Los pacientes que presentan desde la derivación B1 hasta la derivación B3 la presencia de un complejo QRS que al finalizar
la onda te parece una aleta de delfín, una aleta de tiburón o una silla de montar. Se ve mucho en personas jóvenes, hay tres tipos, tipo 1, tipo 2 que aparecen ahí, y normalmente esos pacientes terminan haciendo una arritmia ventricular, por lo que se les debe colocar un desfibrilador automático implantado. ¿Ah? Ella figura la evolución de la enzima. ¿La qué? La imagen de la evolución de la enzima. Gracias, clase. Gracias, profe. Tranquilo, pero. Yo estoy tranquilo. Ya quiero. Dígale yo, Leti. Dígale yo. Cuadrito por cuadrito. Ya lo vimos. Déjeme disfrutar. Usted me hace bullying todas las clases y se lo hago yo bien si no puedo. Ya. Así que no. Uy, lo tengo que esperar para